Bueno, el Señor me los continúe bendiciendo. Venimos hablando este mes del Espíritu Santo y la palabra que el Señor trae para nosotros esta noche se llama: el Espíritu Santo transforma. ¿Cómo lo hace? ¿Usted sabe cómo el Espíritu Santo transforma? A través de su palabra. ¿Cómo más? Trayendo convencimiento. Y hoy vamos a ver cómo es que Él nos transforma. Y hay una historia de un hombre que ya la hermana Berta una vez nos la contó. Un hombre que escribió más de 280 himnos, de los himnos de la vieja escuela, y escribió un himno que es universal y que cantamos mucho en las iglesias. Aquí no tanto, porque hemos ido dejando la iglesia moderna ha ido dejando de lado los himnos, pero este himno se llama Sublime Gracia. ¿Ustedes saben el himno Sublime Gracia? Fue escrito en el año 1772. ¿Cuántos se lo saben? Y dice así, no con voz de trompeta. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Finalmente dice: y cuando en Sión por siglos mil, brillando ese cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Este himno es precioso. A muchos no les gustan porque, ay no, eso arrulla. Pero este himno habla de una verdad tremenda para nuestra vida. Y resulta que la historia de John Newton, que fue el autor de este himno, este hombre fue criado en una familia cristiana, su mamá muy creyente, pero resulta que cuando él tenía 6 años su mamá fallece y él se queda a cargo de su papá y se convierte en un adolescente rebelde. Y finalmente decide meterse a la marina, pero tenía muchos problemas con someterse a la autoridad. Y una vez salieron en un viaje en la marina y como estaba tan insoportable, lo dejaron tirado en África. Mejor dicho, lo llevaron y lo dejaron por allá botado y defienda como pueda. Y resulta que él empezó a trabajar con un traficante de esclavos y terminó siendo esclavo. Empezó trabajando, ayudándole al dueño del barco, pero terminó esclavizado él, mendigando por comida. Pero Dios en su misericordia manda a un hombre en otro barco que lo conocía, que sabía pues quién era el papá de este hombre, y lo rescata y lo hace su socio. Y un día en alta mar se desata una tormenta furiosa que amenazaba pues con destruir el barco,
Y resulta que el hombre, el dueño del barco, le dice, vea, levántese, coja un cuchillo y encárguese de las bombas pues de agua, no era que iba a tirar bombas, no, encárguese de las bombas de agua. Y entonces John dice, bueno, si esto sirve, que sirva, y si no, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Aunque se había olvidado por mucho tiempo de Dios, él todavía tenía la semilla que su mamá le había sembrado desde pequeño. Y trabajó duro sin dormir más de 24 horas, tratando de salvar el barco. Y finalmente, cuando salvó el barco, cuando el barco se salva, Dios tiene misericordia de ellos. John dice, yo pensé que vi la mano de Dios a nuestro favor y comencé a orar, pero no podía pronunciar la oración de fe. Ese no se acordó de esa porque la había escuchado cuando estaba muy pequeño. No podía acercarme a Dios ni tampoco podía llamarlo Padre. Pero aún así, después se fue y encontró una Biblia y la abrió en Lucas 11:13. Lucas 11:13, donde Jesús dice, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todo aquel que lo pida. Y entonces con este texto John dice, si este libro es verdadero, si la promesa de este pasaje es cierta, entonces yo necesito que ese mismo espíritu por el cual todo fue escrito, para entenderlo correctamente, y si él se ha comprometido aquí a dar ese espíritu a quienes lo pidan, entonces yo me voy a poner a orar para que me lo dé. Y si esto es de Dios, él cumplirá su palabra. Eso fue lo que John, a la conclusión que él llegó ese día. Pero resulta que a pesar de que John vio la misericordia de Dios, que cogió el texto, que entendió la palabra, que le oró a Dios, eso no produjo un cambio en su vida todavía. Porque él, el resto del viaje se la pasó reflexionando y se la pasó orando. Y luego llegaron a Irlanda. Y en Irlanda tenía muchas preguntas sobre su fe, muchas dudas, muchas inquietudes, pero no tuvo quien lo guiara, no tuvo quien lo discipulara, no tuvo quien lo orientara. Y finalmente él volvió a hacer su trabajo, pero ya no como ayudante de alguien, sino que él mismo se volvió negociante de esclavos. Él cogía los esclavos de África y los traía a América. Pero un día se cansó de esto y dice la historia que finalmente se retiró y empezó a estudiar en su casa la Biblia, bajo la influencia de John Wesley, que es uno de los primeros fundadores de la iglesia cristiana, y la influencia de George Whitefield, que también es uno de los fundadores de la iglesia cristiana. Y entonces pasa algo muy lindo, y es que él empieza a sentir vergüenza por su pasado como traficante de esclavos. Y entonces decide acercarse a su Salvador de una manera genuina. ¿Por qué no lo había hecho de una manera genuina? Él tenía conocimiento, algo de conocimiento, pero no había sentido vergüenza ni arrepentimiento por lo que hacía. Y luego de que el Señor empieza a hacer la obra en él a través del Espíritu Santo, entonces, oh maravilla, se convierte en pastor. Y no solo se convierte en pastor, sino que se asocia con alguien y empieza a luchar en contra del tráfico de esclavos. O sea, lo que él aprobaba, lo que para él era bueno, ahorita se convierte en malo y entonces empieza a luchar contra esto. Y en medio de ese tiempo, él compone este himno que se llama Sublime Gracia, que es un himno que habla del perdón y la redención de un pecador, cuya vida no refleja otra cosa que maldad, pero que ahora puede formar parte de la mesa del Padre. Y lo hace en medio de un tiempo donde estaba preparando una enseñanza para darle a la iglesia, y llega al primer libro de Crónicas, al capítulo 17, el versículos 16 y 17, donde está hablando David diciendo, pero como yo, pecador, tú me has escogido para hacer un templo, para servirte. Y él entendió a través de este texto la sublime gracia buena y eterna del Dios Salvador. Amén. Y la historia de John es una entre miles, porque usted y yo también hacemos parte de esa historia. Amén. No, amor, solo usted y yo.
Una historia de cambio. Usted no era pecador, yo sí era muy pecadora. Y yo puedo cantar con toda seguridad este himno porque yo fui una pecadora que el Señor salvó. Yo fui una pecadora que no podía ver y que ahora el Espíritu Santo me ha abierto los ojos. ¿Cómo ocurre esta transformación? ¿Cómo pasa un hombre de ser traficante de esclavos a ser defensor de esclavos? ¿Cómo pasa un drogadicto a ser un influyente dentro de la sociedad? ¿Cómo pasa un ladrón de ser ladrón a ser pastor? ¿Cómo pasa una prostituta de ser prostituta a ser ahorita una sierva de Dios? ¿Cómo es posible este cambio? ¿Usted alguna vez se ha preguntado? Muchas veces hemos juzgado y a veces hemos dicho, como dice mi esposo, ay, yo hubiera querido ser tan malo para que el Señor me usara más. Y el Señor un día le dijo, ¿y quién te dijo que no eras tan malo? Porque medimos los pecados, ¿cierto? Los medimos. Y vamos a ir a la palabra del Señor a la segunda carta a los Corintios, versículo 13. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 14. 3:14. Segunda a los Corintios. Capítulo 3. Amén. Yo tengo la nueva versión internacional y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía de su Santo Espíritu. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra en esta noche. Te rogamos, precioso Espíritu de Dios, danos la guía, danos la revelación, la iluminación de esta palabra, que podamos abrazar esta verdad, que podamos ser redarguidos a través de tu verdad y que podamos ser transformados, así como dice tu palabra, de gloria en gloria para ser cada vez más semejantes a nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Dejamos este tiempo en tus manos y te rogamos, dirige tú nuestra vida, dirige tú este tiempo y que podamos dar el fruto que tú quieres que demos a través de ella. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué es ser transformado? Cuando uno está en la escuela, en el colegio, le enseñan la definición de transformación de la materia, ¿cierto? El agua tiene 3 estados. ¿Cuáles estados? Líquido, sólido y gaseoso. ¿Las nubes son agua? Sí, están en estado gaseoso. Eso se llama condensación. Luego llueve, ¿y qué llueve? Agua. Y si la metemos al congelador, se vuelve hielo, pero sigue siendo la misma agua. Nosotros somos los mismos desde que nacemos, solo que en este estuche de carne, bueno, cambiamos ahí, nos vamos envejeciendo, pero seguimos teniendo el mismo nombre, seguimos teniendo la misma nacionalidad, los mismos padres, la misma familia, pero resulta que pasa algo muy lindo y es que cuando llegamos al Señor, el Señor dice, yo necesito transformarte. Porque Guillermo no puede seguir siendo el mismo Guillermo que era antes y decir que ahora es hijo mío. Guillermo tiene que ser transformado. Y ser transformado es pasar de un estado a otro. Es un cambio externo, pero también interno.
¿Y cuál es el cambio más importante y más difícil de hacer? El cambio interno. Hay sectas donde uno dice, pero allá qué les dan, qué es lo que les hablan, que las mujeres entran de jean y a los 8 días ya van de falda larga, entran maquilladas y a los 15 días ya van carilavadas. Y uno empieza a ver un montón de cambios externos, pero los cambios internos, ¿dónde están? El cambio externo es fácil de hacer. Usted simplemente decide cambiar un pantalón por una falda y ya. Lavarse la cara y no volverse a maquillar y listo. ¿Saben por qué es tan difícil cambiar por dentro? Porque el cambio interno es la obra milagrosa y maravillosa del Espíritu Santo. Y donde no está el Espíritu Santo, no hay cambio. No hay cambio. Así usted quiera parecer muy santo, no hay cambio. Pablo dice aquí en Corintios que nosotros los que tenemos el rostro descubierto, ¿usted tiene el rostro descubierto? Y él dice que, a ver, yo me quito las lagañas. Tener el rostro descubierto, lo dice aquí, cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea que el velo no lo quitamos nosotros, el velo lo quitó Cristo. Por eso cada vez que alguien se convierte a Cristo, el velo es quitado. ¿Y para qué es quitado el velo? Para poder entender lo que dice la palabra. Porque Pablo está aquí hablando de cómo los que todavía estaban caminando bajo la ley de Moisés no entendían lo que leían. Por eso él dice, ellos están leyendo con el velo no ha sido quitado, porque no habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Pero todo aquel que se acerca a Cristo, Cristo quita el velo. ¿Recuerdan cuando Jesús muere en la cruz? Que lo primero que pasa es que se rasga el velo del templo de arriba abajo, porque era el velo que los apartaba de la presencia del Padre. Cristo quitó ese velo. Y dice que el velo es quitado para que nosotros seamos transformados a la imagen de Cristo. ¿Quién tiene el rostro descubierto entonces? Diga yo. Despierten a ver. ¿Quién tiene el rostro descubierto? Diga yo que soy cristiano. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. ¿Aquí hay incrédulos? Ah, mi esposo. Mi esposo no es incrédulo. ¿Para qué? ¿Para qué los ha cegado? Para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso los incrédulos no entienden nada del evangelio. Por eso para los del mundo el evangelio es locura. Para nosotros el evangelio es salvación. Para nosotros el evangelio es esperanza. Romanos 12, 1, 2 tiene una instrucción muy clara para nosotros. Si es que Pablo dice, no se conformen a este mundo con todas sus bobadas que enseña. Más bien sean transformados en su mente, renueven su mente a través del conocimiento de la palabra. Eso es lo único que renueva nuestra mente. Entonces hay varias maneras en las que el Espíritu Santo nos va transformando. Y la primera manera en la que nos transforma es que nos cambia para volvernos a la imagen de Cristo. Diga conmigo, uno de los objetivos principales de la transformación es que yo me parezca a Cristo. Dígale al que tiene al lado, dígale, oiga, yo me parezco a Cristo. ¿Qué ves en mí? Yo me parezco a Cristo. Vamos a ver si nos parecemos a Cristo o no. Porque caras vemos, corazones no sabemos, ¿cierto?
La Biblia enseña que nuestra actitud debe ser como la de Cristo. ¿Dónde dice eso? En Filipenses 2:5. ¿Qué dice Filipenses 2:5? ¿Qué dice Filipenses 2:5? A ver, los que saben Biblia ahí, busquen a la lata. Acuérdense que el domingo aprendimos a buscar a la lata, ¿cierto? A la lata no, rápido, rápido. Esa traducción dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. O hayan ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Que siendo Dios no lo tomó como algo a lo cual aferrarse, sino que renunció a todo. Renunció a todo, se rebajó voluntariamente, tomó la naturaleza de siervo, se hizo semejante a los humanos, se humilló a sí mismo y fue lo que más nos cuesta a nosotros. Obediente. ¿Se parece usted un poquito a Cristo por ahí? En la obediencia, en la actitud que tuvo Cristo en esta tierra. ¿Qué pasa cuando alguien te trata mal? ¿Tiene la actitud de Cristo o la actitud o tu actitud de la vieja naturaleza? ¿Está siendo transformado de gloria en gloria o de derrota en derrota? ¿Cómo más debe ser nuestra imagen? Debemos servir como Cristo sirvió. En Juan 13:15, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿qué muestra allí? Está mostrando humildad, está mostrando entrega, está mostrando amor y está mostrando su actitud de servicio. ¿Tenemos nosotros humildad? ¿Nos entregamos por los otros? ¿O cuando vemos a alguien en necesidad decimos, el Señor lo bendiga, que Dios le ayude? Ni siquiera una oración levantamos por el otro, pero vamos por ahí diciendo que somos cristianos. La actitud de Cristo, otra de las características es que tenemos que vivir como Jesús vivió. En la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6 dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. El que afirma que es cristiano debe vivir como Cristo vivió. Ahora no vaya a decir, ay, me voy a quedar soltero porque es que Cristo no se casó. No era su plan, no era su diseño venir a casarse, era venir a salvarnos. Pero si Dios instituyó el matrimonio, Dios lo instituyó y Él dice que todo lo que hizo fue bueno, fue bueno. Y si nosotros queremos parecernos a Cristo, debemos vivir como Él vivió. ¿Cómo va a ser la imagen de Cristo? En Mateo 10:25, y ese lo vamos a leer, dígale al que está a su lado, oiga, ¿usted está preparado para enfrentar el rechazo como Jesús lo enfrentó? ¿Preparados, listos, fuera? ¿O decimos fuera, fuera, chao? Mateo 10:25 dice, basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? ¿Y por qué estaba diciendo Jesús esto? Están diciendo, por Belcebú echa fuera a los demonios. Y Jesús dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, sepan que los van a rechazar. Porque si eso están diciendo de mí, ¿qué no van a decir de ustedes? Pero ¿cómo es nuestra actitud cuando sentimos que nos están rechazando? ¿Nos defendemos? ¿Nos escondemos? ¿Respondemos con ira? ¿Respondemos con indiferencia? Recuerdan que hay ira pasiva y hay ira agresiva. ¿Cuál es la ira pasiva de la que hablábamos? La ley del silencio. No me hable. Y una semana sin hablar, 2 semanas sin hablar.
Mi papá una vez me enseñó lo que es la ira pasiva y mi mamá la ira agresiva. Eso, viví las dos cosas el mismo día. No me dejaban cortar el cabello, lo tenía a la mitad de la nalga y estaba aburrida de tener el cabello largo y llegué a la adolescencia, a la época de la rebeldía y se fueron a pasear y cuando volvieron, oh sorpresa, me lo había cortado así como lo tengo, más cortito. Mi mamá me dio 2 chanclazos y mi papá me dejó de hablar 2 semanas porque me había cortado el cabello. Mi papá mostró su ira pasiva porque mi papá era pasivo, mi mamá sí era inmisericordia, mi mamá volteaba las tajadas con la mano. Y esa es la manera en la que nosotros muchas veces respondemos al rechazo, con una de esas 2 iras. Pero no lo hacemos, no estamos preparados para enfrentar el rechazo como Jesús lo hizo, con sabiduría y con amor. Amén. Otra característica de la imagen de Cristo es que Dios nos predestinó desde el principio para que fuéramos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso lo dice en Romanos 8:29. Usted y yo no fuimos creados para que nos parezcamos a nadie más que a Cristo. No fuimos creados para que nos parezcamos al pastor, al líder, al siervo, al cantante famoso, al que más nos gusta, no. El Señor no nos creó para que nos parezcamos a nadie y por eso es que terminamos siendo copia fiel de alguien que sirve en la iglesia. Por eso es que terminamos poniendo nuestros ojos en el hombre y nos terminamos apartando del Señor. Si algo trae como revelación el Espíritu Santo a nuestra vida es que usted y yo tenemos que poner los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra salvación, y que usted y yo nos tenemos que parecer a Cristo y a nadie más. A nadie más. No busquemos parecernos ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a María, ni a Esther, ni a nadie, porque todos ellos fueron humanos y fallaron. Tenemos que parecernos ¿a quién? A Cristo. Otra de las maneras en la que el Espíritu Santo nos transforma es que nos da el poder para testificar. Porque nuestra transformación no termina con ser solo como Cristo. Hay mucho trabajo para los cristianos en la viña del Señor. ¿Usted sabía que tenemos mucho trabajo que hacer? ¿Y usted está trabajando? Lo van a echar del trabajo, mío. Lo van a echar por incumplido. En Hechos 1:8, que lo vamos a leer también, Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Este lo leímos el domingo, ¿cierto? El Espíritu Santo nos da poder y Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría ¿para qué? Diga, para capacitarme. Porque muchas veces entendemos mal este versículo y dice, empoderados. Sí, el Espíritu Santo nos empodera. ¿Para qué? Para trabajar. Para trabajar. Para ir a compartir su palabra. ¿Qué pasó con John Newton? El Espíritu Santo lo capacitó. Ese que perseguía, que traficaba con esclavos, el Espíritu Santo lo capacitó para que no solamente enseñara la palabra, sino para que luchara en contra de aquello que estaba mal delante de los ojos del Señor. ¿Qué iba a decir él? Oye, ¿yo cómo voy a ir ahorita a decir que yo voy a ir a defender a estos negros si yo mismo fui el que los traje y los vendí? ¿Yo con qué cara voy a ir ahorita a pararme allá a defenderlos? Me van a linchar todos esos negritos. El Espíritu Santo le dio esa capacidad, le dio esa valentía y es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos capacita para ser testigos ante el mundo entero. Nos da la valentía para testificar de Cristo en situaciones que normalmente nos llevan a sentir temor o timidez. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo?
El que perseguía a cristianos ahora estaba al lado de los cristianos. ¿Y qué fue lo que pasó con Pedro? Mire, Pedro estaba escondido. Hasta el día de Pentecostés, Pedro estaba escondido. Y resulta que viene el Espíritu Santo sobre Pedro y los apóstoles. ¿Y qué pasó con él? Predicó. El Espíritu Santo lo capacitó, le quitó el miedo. Párese allá delante de aquellos que usted dijo que no conocía a Jesús y empiece a hablar de ese Jesús que fue muerto, sepultado y que resucitó. Muchas veces nosotros no tenemos el valor de compartir, pero es que vuelvo y les digo lo que el Señor me ha dicho, es que no es usted, es el Espíritu Santo a través de usted. No se enrede queriendo buscar un montón de palabras que a veces no tienen sentido. Hable de lo que el Señor ha hecho en su vida. Testifique de lo que el Señor ha hecho en su vida. Hable del poder transformador del Señor en la vida de un cristiano. Amén. Y la tercera transformación que el Espíritu hace en nosotros es una que no nos gusta mucho, que no le gusta mucho a algunos. A mí sí me gusta. Yo no sé, yo se la voy a contar y ya usted decide si le gusta o no le gusta. Diga conmigo, el Espíritu Santo me une a mi familia cristiana. Ay, se le sacó la gasolina, ¿se vio? Mire, entre las cosas que nos unen como cristianos es el hecho de que tenemos un mismo espíritu. En Efesios 4:4. Efesios 4:4 dice, hay un solo cuerpo. ¿Usted es parte del cuerpo? No importa si usted es el dedito chiquito, si es la uña enterrada, usted es parte del cuerpo. Hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu de Dios. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todo. Usted y yo somos parte de un solo cuerpo. Nos ha unido el mismo espíritu. Y no el espíritu de la amistad, ni de la coinonía, no, el Espíritu Santo de Dios nos ha unido. Y todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios, dice Romanos 8:14. Y una vez que somos salvos, el Espíritu viene y mora en nosotros. Entonces nos regenera y produce en nosotros una marca que nos distingue como cristianos. Y que está en Gálatas 5:22. ¿Usted sabe cuál es la marca que lo distingue como cristiano? Según Gálatas 5:22. Si no sabe, aquí hay un montón de características en las columnas y se llama el fruto del Espíritu, que ya una vez lo estudiamos característica por característica. ¿Cómo está el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Si usted dice, yo soy cristiano, el Espíritu Santo mora en mí, Él un día me bautizó, yo hablé en lenguas o no hablé en lenguas, pero sé que el Espíritu Santo me bautizó, yo tengo que tener el sello que testifica que el Espíritu Santo mora en mi vida, que yo tengo amor, paz, gozo, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza y dominio propio. ¿Tenemos este sello en nuestra vida? Y ese es el sello que nos une a la familia. Porque si nosotros no tuviésemos el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, vea, ya nos hubiéramos arrancado la cabeza. Y el que no tiene ese sello del fruto del Espíritu Santo en su vida va como una cabrita loca de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, buscando donde le peinen los moños, buscando donde lo emocionen y buscando donde se siente mejor. Porque no está buscando ser parte del cuerpo, sino que está buscando donde se siente mejor. ¿Será que un pie le puede decir a la mano, ay no, camine usted, que es que yo ya no quiero caminar? Sí. O yo le puedo decir al dedo chiquito, ¿y qué es en la casa? Lo voy a dejar en la casa, es que me está como doliendo.
Yo le hubiera podido decir a mi boca hoy que es en la casa, porque tengo unas llagas horribles que me duelen hasta para respirar. Pero uno no puede dejar el cuerpo, ¿cierto? Uno no puede botar las partes de su cuerpo. Asimismo, mire al que está a su lado. Usted no puede botar esa parte de su cuerpo. Tiene que encontrar identidad en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué más hace el Espíritu Santo cuando nos transforma? Nos guía a toda verdad. Y nunca vamos a poder ser transformados sin la verdad de Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad que nos habla de lo que Dios ha ordenado. Juan 16:13, el Evangelio de San Juan 16:13. Dice, nadie, ay no, espere que me equivoqué, 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a la verdad, ¿a cuál verdad? A la verdad de la palabra, a la verdad que el Señor nos dejó en su palabra. Y al vivir según la verdad somos transformados y capacitados para glorificar a Dios en nuestro caminar con Él. Él nos hace amar a Dios. ¿Usted ama a Dios? Si ama a Dios, tiene que amar al pueblo de Dios. Pero a veces pareciera que amamos a Dios y que odiamos al pueblo. Que amamos a Dios y que repudiamos al pueblo. Porque eso oleamos más machete, mejor dicho, eso salimos peor que Pedro. Somos más macheteros que Pedro. Mochamos más orejas que Pedro. Y no tenemos misericordia con el que se equivoca. Pero bueno, eso no es en esta iglesia, ¿cierto? Eso será por allá en otro lado. Aquí el Señor nos ha enseñado su amor, su misericordia y nos ha enseñado a ser empáticos. Y esa empatía es ser misericordiosos. Pero dentro de esa misericordia también está el que el Señor nos dice, si tú ves a tu hermano que cae en pecado, no lo deje así. Confróntelo en amor. Y usted que se cree, dice Pablo, más espiritual, entonces ayúdele a su hermano. No le moche la cabeza. Hablen en amor y en verdad. Amén. No estamos para machacar a nadie, estamos para ayudar. Esta es una iglesia de restauración. Y si usted está aquí es porque el Señor lo ha traído a unirse a este cuerpo. Amén. Yo no puedo tener una mano de mi esposo, no. Eso sería un cuerpo muy extraño. Yo tengo las manos que Dios me dio y ambas me sirven para cosas diferentes. Mi esposo no sabe escribir con la derecha. Yo no sé escribir con la izquierda. A cada uno el Señor nos da algo diferente, pero a todos nos une en un mismo espíritu y para un mismo propósito. Y no es el propósito suyo ni el propósito mío, es el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que glorifiquemos a Jesús, que llevemos gloria al Padre a través de Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo. Amén. Así que todo este cambio se hace posible cuando usted y yo practicamos las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? Orar, ayunar, vigilar, congregarnos. Hay una disciplina espiritual que hemos olvidado y diga conmigo, escuchar. ¿Cómo escucho yo a Dios? ¿Cómo escucho yo a Dios? Sí, yo lo escucho en el silencio, pero lo escucho a través de su palabra. Yo leo su palabra, hago silencio y dejo que el Espíritu Santo me hable. Amén.
Nosotros necesitamos entonces practicar las disciplinas espirituales para que el Espíritu Santo nos transforme a la semejanza de Cristo. Todo esto crea entonces el ambiente para que el Espíritu Santo obre. El Espíritu Santo no es el hada madrina. El Espíritu Santo no es el genio que sale de la lámpara de Aladino y te dice, oh, pídeme 3 deseos. No, eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo transforma al que quiere ser transformado. Mire, ¿recuerdan la historia que les conté de John Newton? Él recibió el milagro. El Espíritu Santo le dio la lucecita, pero él no se dio el tiempo de seguir escudriñando, seguir anhelando, sino que salió y se fue a trabajar en lo que sabía. Y el Espíritu Santo no hizo la obra transformadora. Solo tiempo después empezó a hacer esa obra transformadora. Usted y yo tenemos que crear el ambiente para que el Espíritu Santo obre. Y al participar continuamente de las disciplinas espirituales, entonces vamos madurando espiritualmente. ¿Cómo sabe usted que alguien es maduro espiritual? Corchaos. Mire, la madurez espiritual se mide por cuánto nos parecemos a Cristo. No cuánto sabemos de la palabra, sino cuánto nos parecemos a Cristo. Sin luz. Soy luz. ¿Cómo es ser luz para los demás? Cuando damos ejemplo. A veces podemos creer que estamos dando un buen ejemplo, pero nuestra verdad está en la palabra. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Muchas veces uno cree que está haciendo bonito y mentiras que está haciendo feo. ¿Sabe cómo somos inmaduros? Cuando no oramos, cuando ignoramos la palabra y cuando evitamos a los hermanos. Mire, evitar a los hermanos no solamente es dejar de congregarse. Evitar a los hermanos es venir, sentarse y cuando dicen amén salir volado. Evitar a los hermanos es no orar por los hermanos. Evitar a los hermanos es ir a misa. Y aquí no venimos a misa. ¿O sí venimos a misa? No. Aquí venimos a algo diferente que el Espíritu Santo nos ha cambiado y nos ha transformado. Ah, no, entonces solamente Lina, mi esposo. ¿Y quién más viene? La hermana Berta nos ama a ratos y Clerman otros raticos. Y Guillermo creo que viene y dice, los amo, chao. Yo también. Orar. Orar, orar, orar por los hermanos. Orar por los hermanos, no solamente aquí. Es que usted no tiene que venir aquí para acordarse de su hermano y la necesidad que tiene. Tenemos un hermano que está en mucha aflicción con su niño. El hermano Juan tiene su niño con cáncer, un cáncer muy agresivo. ¿Usted ha levantado oración por el niño del hermano? Se llama Emanuel. Y estamos orando para que el Señor se glorifique en la vida de Emanuel, para que el Señor le dé fortaleza a su familia, porque eso es un momento muy duro. Eso es un momento muy difícil. Oramos por aquellos que no vienen, que están como entre que sí, que no, que uno sabe que están en aflicción, pero que no se deciden. Oramos por ellos para que el Espíritu Santo les dé convencimiento. Oramos por los que tienen necesidades emocionales. Usted no sabe quién aquí está deprimido, porque podemos poner cara de payaso. Usted no sabe quién tiene necesidad económica en su casa. ¿Quién se está agarrando de las mechas en la casa con la familia, con el cónyuge? Y como no sabemos, entonces empezamos a orar y una de las características del intercesor es que cuando uno empieza a orar por alguien, el Señor empieza
a ponerle palabras en la boca que uno dice, ¿y yo de dónde me saqué esto? ¿Yo qué voy a conocer la vida del hermano? Esa es una característica del intercesor y eso es hacer parte del cuerpo de Cristo, eso es amar el cuerpo de Cristo, amén. El Espíritu Santo está obrando, está transformándonos para que seamos como Cristo y la forma en la que Él lo hace siempre va a ser un misterio, porque hay quienes llegamos a la iglesia, quienes el Señor nos trajo a sus pies y a la vuelta de 3 meses, 6 meses ya estábamos rendidos ahí a los pies del Señor. Hay quienes llevan 1 año, 2 años y todavía no se deciden si eso o no es. ¿Cómo transforma y cómo escoge el Espíritu Santo? No lo sabemos, pero démosle gloria que nos escogió a nosotros. Y seguimos orando por aquellos que están por ahí en la cuerda floja. Así es que, así como cuando empezamos a hacer cambios en nuestros hábitos físicos, ¿cierto? Que poco a poco vamos viendo los cambios, vamos viendo que nos sentimos con más energía, con más ánimo, vamos bajando de peso, vamos cambiando nuestro estilo de vida. Así mismo ocurre en lo espiritual. Cuando empezamos ay, no vea, a mí me cuesta, o sea, levantarme a caminar, a hacer ejercicio, pero yo sé que lo necesito. Hay cosas que nos cuestan, le cuesta orar, le cuesta leer la palabra, usted coge la palabra y se queda dormido. Diga, sí, Señor, no le ha sentado. Mi esposo no sabe hablar por teléfono sentado. Yo creo que se bloquea, porque yo lo veo, menos mal la casa es larga y él empieza es que, sí, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y no lo están viendo, pero él está hablando con las manos y está caminando, pero quédate quieto. Si usted coge la Biblia y se duerme, entonces coja la Biblia y empiece a leer en voz alta y va caminando y la va leyendo en voz alta porque usted se sienta a leerla con la boca cerrada, se queda dormido. Yo me he quedado dormida. Entonces empiece a leerla en voz alta y caminando para que no se duerma. Es la manera en la que nos esforzamos, es la manera en la que abrazamos las disciplinas espirituales que nos van cambiando. Y entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a hacer la obra, usted se da cuenta, porque lo que usted amaba, ya no lo ama. El pecado al que usted se abrazaba, ya dice, ay no, ya lo empiezo a odiar. Empezamos a odiar lo que más amábamos, no al esposo, no al esposo, sino al pecado. Y empezamos a amar más al que amamos, ¿cierto, amor? Ay, no. Así es que el Espíritu Santo hace la obra transformadora en nuestra vida. Es Él y solo Él. Pero nosotros tenemos que preparar el terreno. Démosle herramientas al Espíritu Santo para que trabaje en nuestra vida. No es solo orar y pedir, es empezar a caminar, es empezar a dejar que Él lo haga a través de la combinación de las disciplinas espirituales. Amén. No se le olvide que usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo y que no nos debemos alejar de ese cuerpo. Amén. Así es que vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle lo que más nos esté costando hoy en estas disciplinas espirituales. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es el único que puede hacer el cambio en nuestra vida, que nos ayude a darle esas herramientas, a trabajar duro para que podamos alcanzar la madurez espiritual y la imagen de Cristo en nuestra vida. Padre, gracias, te amo, Señor, porque tu palabra es rica, Señor, tu palabra es abundante en gracia, en bendiciones, en verdad para nuestra vida. Tu palabra, Señor, es lo único que puede transformar una vida destruida, una vida que se ha deleitado en el pecado. Tu palabra, Señor, y tu Santo Espíritu, lo único que nos pueden sacar de la religiosidad en la que podemos estar caminando, de la quietud, del estancamiento espiritual en el que hoy podemos estar. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, el que nos guía a ti, mi Jesús, que eres el camino, la verdad y la vida. Es tu gracia la que nos ha rescatado, es tu gracia la que nos ha redimido. Es tu gracia, Señor, la que nos ha perdonado. Y hoy te decimos gracias por ese amor
inefable, inexplicable que tienes por nosotros. Gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, ha empezado la obra en nosotros y sabemos que la va a terminar hasta el día que tú nos recojas, hasta el día que nos encontremos contigo. Hoy reconocemos, Señor, que nos cuesta muchas veces buscar tu presencia, buscar tu rostro, hacer silencio delante de ti. Hoy reconocemos, Señor, que muchas veces nos cuesta deleitarnos en tu palabra, que a veces nos acercamos a ella por conveniencia o por afán o por necesidad, pero pocas veces lo hacemos por deleitarnos. Hoy reconocemos, Señor, que muchas veces nos cuesta abrazar la familia que nos has entregado, que nos cuesta ver esta casa como una familia en la que tú nos recibes, en la que tú nos muestras tu amor, en la que tú nos muestras misericordia, en la que pules, Señor, nuestro carácter, en la que nos enseñas a ser pacientes, a ser compasivos, a ser misericordiosos. Y te rogamos, Espíritu Santo, ayúdanos para dejar que tú hagas la obra transformadora completa en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Ayúdanos a rendirnos, a servirte, a hacerte fiel, a ser esos siervos que vivan para tu gloria, a ser esos siervos que muestran la imagen de Cristo cada día en sus vidas. Ayúdanos a entender, Señor, que tú haces tu obra en nosotros porque nos amas, porque no quieres dejarnos como nos encontraste, porque tu amor infinito, Señor, todo lo cambia y todo lo transforma. A ti, mi Rey amado, damos toda la gloria. A ti damos toda la honra y damos toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.